Esta tarde les voy a pedir si me acompañan y vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Efesios y vamos a estar estudiando juntos desde el versículo 13 al 18 del capítulo número 2. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18. Ahí en el boletín, si no tiene uno puede levantar la mano y le alcanzan uno. Tenemos un pequeño bosquejo y un espacio por si quiere tomar algunas notas. Efesios capítulo 2, versículo 13 al versículo de número 18. Vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a estudiarla juntos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo en el cual podemos presentarnos delante de ti. Oramos, Señor, que podamos dejar cualquier carga, cualquier pecado aquí en tu altar. Hemos cantado alabanzas a tu nombre. Te hemos dado gracias por lo que tú eres. Gracias por permitirnos, Señor, tener acceso directo al Padre. Gracias por la salvación que has ganado para aquellos, Señor, que han creído en ti como su Salvador. Padre, antes de comenzar, queremos levantar delante de ti algunas familias de la iglesia, algunos hermanos que no están pasándolo del todo bien de salud, quizá algunos con problemas de trabajo. Ahora me acaba de venir de animar a una familia que ha perdido a uno de sus seres queridos. Pero Señor, te damos gracias que nosotros sí podemos estar aquí y que podemos estar en tu casa, que tenemos los sentidos abiertos para escuchar tu palabra. Y es lo que queremos en esta tarde, Señor, que tú nos hables con claridad, que podamos entender el mensaje que está aquí escrito para nosotros, que no le pongamos ni le sacamos, que cuando salgamos de este lugar, Dios, podamos salir diferentes, transformados, cambiados, y quizá haya alguien en medio nuestro que todavía, Señor, no haya decidido dar su vida para contigo. Oramos de que este sea el día que tú despiertes su corazón para salvación. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces esta tarde vamos a estar en Efesios capítulo 2 y vamos a avanzar 5 versículos bajo el tema de la unidad, pero déjenme leerlo y ahí lo conectamos con la sección que estudiamos la semana pasada. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice así: Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esta tarde vamos a continuar con esta sección del pensamiento de Pablo, que abarca desde el versículo 11 hasta el versículo 22, trata con la unidad de la iglesia, trata con las diferencias que había entre judíos y gentiles. ¿Se acuerdan que cuando íbamos estudiando el tema nos acordábamos y veíamos que había un resentimiento, que había un celo entre judíos y gentiles, ¿verdad? Los judíos eran los portadores, eran a quienes se le había dado la ley, las promesas, ¿verdad? Ellos eran el pueblo de Dios y los judíos trataban a los gentiles como poco menos que basura, como perrillos, decía por ahí. No eran dignos obviamente que ni de casarse con ellos, ni de comer absolutamente nada. Estaban en un nivel totalmente inferior al de ellos. Y Pablo continúa hablando porque quiere que ese problema que seguramente se estaba levantando en la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, de esas divisiones, porque la iglesia, y quiero que entendamos esto, estamos hablando de la unidad de la iglesia. Nosotros no tenemos que luchar por la unidad de la iglesia existe y es una. Nuestro trabajo es mantener la unidad que ya existe. Por eso Pablo en el capítulo 4 más adelante nos va a decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad ya existe y Pablo ahora nos está dando las bases de esa unidad. Primero, ¿verdad?, habla a los gentiles, a los creyentes gentiles, recordándoles en el versículo 11 que en otro tiempo estaban lejos,
que no tenían Dios, que eran maltratados, eran llamados incircuncisión. Y se acuerdan que vimos que el término incircunciso no era un piropo, era un insulto. ¿Se acuerdan que fuimos hasta la historia de David, cuando David sale peleando contra Goliat y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para hablar así de los escuadrones del Dios viviente? Entonces Pablo les recuerda a esa gente, a esos gentiles, que antes estaban fuera de las promesas, que no tenían a Cristo, no conocían un Mesías, versículo 12, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y por lo tanto lejos a los pactos que este pueblo había recibido de Dios. Lo más triste, estaban sin esperanza, estaban condenados, no había ninguna forma en la que pudieran llegar a Dios. Y por cierto, estaban sin Dios, con mayúscula, porque tenían dioses con minúscula, sin el único Dios verdadero. Y Pablo conecta esta sección en el versículo 13 con esta frase y dice, pero ahora, antes ustedes eran así, pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros, que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El título del mensaje de esta mañana es La unidad en la iglesia, la obra de Cristo. Lo que Cristo hace. Vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver que Él nos acercó, que Él nos dio paz para con Dios y con los demás, que Él nos reconcilió con Dios y además nos dio acceso directo al Padre. Entonces dice, antes ustedes estaban en esa condición, pero ahora en Cristo. Y cada vez que llegamos a esta frase en Cristo tenemos que recordar cuál es el tema central de la serie del libro de Efesios. En Cristo. En esta carta nosotros encontramos cuál es la posición del creyente en Cristo. Cuáles son los beneficios que tienen los hombres que están en Cristo. Esta epístola, Pablo la escribió para darle un sentido de pertenencia a los creyentes. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. En Cristo significa lo mismo que estar salvo. Estar en Cristo significa que en usted hubo un antes y un después. Ya les había explicado en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 1, que antes estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo están en una situación totalmente diferente. Entonces vamos a ver cómo Cristo mismo trabaja en la unidad de la iglesia, formando este nuevo cuerpo y estas 4 cosas que Él hace. Lo primero lo vemos en el versículo 13. Nos acercó a Dios. El versículo 13, si están conmigo, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora lo que empieza a decir, ustedes antes eran 2 pueblos, pero ahora son uno. Los creyentes que están en Cristo son los que se acercan a Él. Dios o Cristo, por llamarlo como lo estamos explicando, ¿verdad?, nos permite acercarnos a Dios. A veces es bueno recordar que lo que nosotros creemos a veces no es realmente cierto. No sé si le ha tocado hablar con personas que no son creyentes, que no son cristianas, pero que creen que tienen una buena relación con Dios. Hay gente que no, yo estoy bien con Dios. No, yo estoy cerca de Dios, Dios está cerca mío. Bueno, si usted no está en Cristo, eso es una mentira del diablo. Usted no está cerca, usted está lejos. Es más, usted está en guerra. ¿Le ha pasado a veces creer algo con toda su fuerza, pero estar equivocado? Hay gente que está equivocada. La persona que no tiene a Cristo está lejos de Dios. Ah, pero yo, pastor, me siento cerca de Dios. Me importa muy poco cómo usted se sienta. Los sentimientos son subjetivos. La relación con Cristo es objetiva. Los sentimientos suben y bajan. La relación con el Señor es algo constante. Entonces uno se puede sentir cerca, pero de repente no está cerca. Y ya de paso, si la persona no está en Cristo, si no ha sido salva, es imposible que se pueda acercar a Dios. Pero ante ese terrible problema, Cristo vino a dar la solución. Mire lo que dice en el 13. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, ahora han sido hechos cerca, se han podido acercar, han sido cercanos por la sangre de Cristo.
Cuando hablamos de la sangre de Cristo entendemos que es su sacrificio, su muerte y su resurrección. Y no hablamos de una cercanía física, hablamos de una cercanía espiritual, algo que solo pueden entender y sentir los verdaderos creyentes. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice que el que se une con el Señor, al Señor, un espíritu es con Él. ¿Entiende? Cristo viene a acercarnos y tenemos una unión íntima con el Señor. ¿A través de qué? Del sacrificio. Y mire qué interesante, porque Pablo dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que produce la distancia del hombre con Dios? El pecado. Y Cristo vino a solucionar ese problema. Y es el problema grande en las iglesias, en la familia, en los matrimonios, es el pecado. La raíz de la discordia, la enemistad, el odio, la amargura, la lucha, el conflicto y todo lo demás que lleva a la falta de unidad es el pecado. ¿Por qué cree que hay armonía perfecta en la Trinidad? Porque no hay pecado. Se llevan bien. La santidad perfecta produce una armonía perfecta. Ya es como para ir poniéndole un asterisco, ¿verdad? Si queremos que nuestra iglesia luchar para mantener la unidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser santos. Entonces Pablo está diciendo acá y nos está explicando con claridad que Cristo vino, que nos acercó, que Él puso el fin a un problema que el hombre tenía. Aquellos que creen en la obra de Cristo, la obra expiatoria en su favor, ya son libertados del poder del pecado. Hermano, si tengo que repetir esto toda esta semana, lo voy a repetir igual. Hermano, hay 3 P que tenemos que recordar referente al pecado. La paga, el poder y la presencia. Cuando Cristo murió y usted creyó y depositó su fe en Él, la paga fue dada. El salario por el pecado ya está pagado. Tetelestai, ya pagado por completo, consumado es, dijo el Señor al morir en la cruz. ¿Verdad? El acta de los decretos que nos era contraria, dice Pablo en Colosenses, fue clavada en la cruz. Ya está, ya se pagó. Algún día la presencia del pecado va a ser quitada en su totalidad cuando estemos, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Déjenme contarles que llegué un poquito sobre la hora hoy porque, bueno, un querido hermano que nos acompañaba en la otra iglesia partió a la presencia del Señor y los servicios eran ahora antes de la hora, así que fui, saludé a la familia, estuvimos ahí. Había unos hermanos también de la iglesia que estaban. Pero miren, uno pasaba ahí y bueno, es inevitable en los funerales ver el cuerpo sin vida, ¿verdad? Ahí de la persona que uno conoció. Y dentro de la tristeza, porque uno puede sentir la tristeza, ¿verdad? Uno igual tiene que sentir el gozo. Porque yo miraba y llamaba a Manuel, el hermano. Y Manuel no tuvo un final tranquilo y sin dolor. Le tocó llegar a la presencia del Señor después de batallar con algunos problemitas dolorosos de salud. Pero ahí estaba, calmo, sereno. Y lo que quedaba ahí era el envoltorio que había tenido a Manuel. El espíritu de Manuel en este momento se está regocijando en la presencia del Señor. Y yo pensaba mientras venía y decía, wow, eso es lo que va a ser la liberación total del pecado. Pero hasta que no nos muéramos o Cristo venga, tenemos que seguir lidiando con la segunda P, que es la presencia. El pecado está en medio nuestro. Cristo nos libertó de las consecuencias, algún día seremos libres de la presencia, pero de la presencia, y hoy estamos luchando con el pecado en nuestras vidas. Entonces, la unidad de la iglesia se basa en que nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Cristo. El valor que la sangre de Cristo tiene para el creyente, Pablo les está tratando de explicar, no se olviden de esto, está tratando de agarrar a 2 grupos antagonistas y hacerles notar que ahora ¿qué? Que ahora son solamente uno. La obra expiatoria de Cristo es lo que produce eso. Y Pablo usa un término que para los gentiles no tenía mucho sentido, como no tiene para nosotros, pero que sí para los judíos tenía mucha importancia. Dice que habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Los judíos entendían esta metáfora, seguramente los creyentes de Éfeso gentiles no tanto, porque no estaban acostumbrados al sistema de sacrificios que los hebreos, que los judíos habían tenido a lo largo de su historia.
Los judíos desde que nacían sabían que para la paga del pecado, para que haya remisión de pecados, como dice el escritor de Hebreos, tiene que haber derramamiento de sangre. Ellos sabían que había animales que tenían que morir en su lugar de expiación por su propio pecado. Tenían las fiestas, tenían el Yom Kippur, tenían el día de la expiación. Tenían todo un sistema montado para poder expiar sus pecados delante de Dios. Para un judío, cuando hablamos, ¿verdad?, de la sangre, era un recordatorio, ¿verdad? Era un recordatorio de que alguien había pagado el pecado de ellos en su lugar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hablando de esto mismo, nos dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Los judíos entendían la terminología. Los gentiles no, pero la iban a comprender. Esta sangre que fue derramada pagó totalmente la deuda, lo que teníamos, que le debíamos al Señor, y no se necesitó más sacrificio. Consumado es, pagado por completo. Y cuando me vayan siguiendo con los mensajes se van a dar cuenta que yo soy muy enfático en esto. Porque tenés que entender con claridad que una vez que tú llegaste a los pies de Cristo y depositaste una fe genuina y salvadora que se va a manifestar en obras, porque no fuimos salvados por obras, pero sí para buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella, que el sacrificio de Cristo es total y que tú jamás vas a perder eso que el Señor te dio, que Él ya pagó. Y para cualquier persona, en cualquier tiempo que deposite su fe en Cristo, esa es una realidad. Dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, este es Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El escritor de Hebreos, y algún día estudiaremos juntos Hebreos, es apasionante, porque Hebreos hay que estudiar Hebreos acá y el Antiguo Testamento acá, para entender el simbolismo. Pero lo que Pablo les estaba tratando de decir a esta gente que antes estaban lejos, que el pecado los había separado de Dios, pero que habían sido cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, puesto que ahora en Cristo la barrera del pecado había sido quitado del medio, todas las demás barreras podrían ser removidas. Cristo entonces lo primero que hace es acercarnos a Dios. Lo segundo que hace, nos da paz para con Dios y los demás. Dice el versículo 14, porque Él, hablando, es Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús no solamente da la paz. A veces leemos ese pasaje en Juan, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero no es que solamente Cristo da la paz, sino que Él es nuestra paz. Él se transforma en lo que aplaca la ira de Dios. Isaías lo describe como el príncipe de paz. Probablemente este sea el texto que estemos usando durante nuestra serie de Navidad. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice el profeta, porque un niño os he nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es nuestra paz. Y así como el pecado es la raíz y la causa de todo conflicto, es también el enemigo de toda paz y armonía. Es totalmente antagonista a lo que Cristo representa. Y algo que es inherente a la maldad, al pecado, es la imposibilidad de la paz. El pecado tiene la característica básica de que nos transforma en personas egoístas y por definición fomenta la división y el orden. ¿Entienden lo que Cristo hizo al romper la barrera del pecado? Cristo al romper la barrera del pecado, el pecado es simplemente ese egoísmo. Si peco contra mi hermano es porque yo me creo superior. No podemos tener siempre lo que queremos sin pasar por encima de la otra persona. Es imposible que haya paz cuando hay pecado. Si peco contra Dios es porque yo estoy queriendo hacer lo que yo quiero
y no lo que Dios quiere. Si peco contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi hermano, contra mi tía, es porque yo estoy queriendo hacer lo que yo quiero y paso por encima de la que la otra persona quiere o necesita. Por eso el pecado es tan dañino y tan tóxico. Primero porque nunca es singular. El pecado no lo afecta a usted. El pecado afecta a todo su círculo. El pecado afecta, usted peca, afecta a su esposa, afecta a sus hijos, afecta a su iglesia. El pecado nunca va a venir con una carga para el que lo cometió. De hecho, yo creo que muchas veces la persona que comete la falta es la que se lleva menos consecuencias. Los que estamos alrededor somos los que cargamos con la consecuencia del pecado. Y siempre viene por una razón egoísta. No siempre podemos salir ganando sin que otra persona pierda o salga perjudicada. Qué interesante el cristianismo, ¿verdad? Qué interesante esta idea que pone Cristo, de que nosotros no somos los más importantes. Si hay un lema que tiene que reinar en la iglesia, tiene que ser yo segundo. Primero mi hermano y yo segundo. Las necesidades de los otros primero a mis necesidades. Ese es el sentido que Cristo nos da cuando nos dice que tenemos, ¿verdad?, que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El pecado entonces es lo que causa esta división. Es algo egoísta. Es algo que viene de nosotros. Mira, acompáñenme en Santiago y vamos a leer 3 versículos en Santiago, porque Santiago lo pone de una manera sumamente clara. Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Santiago dice así, comienza con una pregunta el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si empezáramos a meditar, algún día vamos a pasar por este texto de Santiago y vamos a pasar un buen tiempo. ¿Dios de dónde vienen las guerras, las disensiones, las peleas, las divisiones? Vienen de una situación egoísta, de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos, nuestros deseos de querer ser más importantes. Y mire qué triste la condición de esta persona. Codician algo, anhelan tener algo y no lo tienen. Llegan a matar, arden de la envidia, pero no lo alcanzan. Combaten, luchan, pero no tienen lo que piden. Y todavía más encima piden y no reciben porque piden mal. A veces usamos ese versículo 3 solamente para el tema de la oración, pero cuando lo miramos en contexto, nos damos que tiene mucho que ver con la unidad y con el amor de los unos para con los otros. Cristo es nuestra paz. La paz solamente llega cuando el ego muere. La paz solamente llega cuando el ego muere. ¿Dónde murió el ego y el pecado? En la cruz. Y Pablo lo dice de una manera muy clara, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, el sacrificio de Cristo, esta sangre que fue derramada, que nos permite estar cercanos, es también la que nos da paz. Dice Pablo, y déjenme mirarlo una vez más, con Cristo estoy juntamente muerto. Eso quiere decir crucificado ahí. Con Cristo estoy muerto. Ya no vivo yo, ya no es lo que yo quiero, ya no son mis prioridades, ya no son mis deseos pecaminosos, mas vive Cristo en mí. Y todavía por si no quedó claro que tengo que morir yo y que Cristo viva en mí, Pablo lo explica más práctico. Y lo que ahora vivo, lo que ahora hago en la carne mientras estoy vivo, lo vivo en la fe en Cristo. Y agrega esto hermoso porque va muy bien con lo que estamos hablando. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es nuestra paz.
Sin esa paz, todavía estaríamos en guerra con Dios. A veces la gente no se da cuenta, pero una persona sin Cristo es una persona que está en guerra con Dios. Es una persona que está continuamente aborreciendo lo que Dios es. Y a veces tenemos nosotros la mala costumbre, ¿verdad?, de tratar de practicar un evangelismo amistoso. No me entienda mal, no nos vamos a parar fuera en una plaza con un megáfono a mandar a todo el mundo al infierno, aunque si estuviéramos predicando la palabra no estamos haciendo nada equivocado, pero tenemos que tener muchísimo cuidado de que en nuestro afán de caerle bien a la persona y no ofenderla, no diluyamos el mensaje del Evangelio. La persona que no tiene a Cristo, quizá a los ojos del mundo, pueda ser una persona buena, con morales buenos, pero si no está en Cristo, está en guerra con Dios. Y nosotros tenemos que tener esto muy claro, porque podemos caer en tratar de ser tan amigos, de llegar a tener una relación tan bonita, para poder después que no se ofenda y le voy a predicar el Evangelio. No. El Señor nos dio 17 músculos en la lengua, tenemos que usarlo para hablar y para decir la palabra de verdad. Obviamente, orando, pidiendo dirección, buscando la guía del Señor, pero hay que hablar. Yo estoy tratando de ver, no sé, alguna vez, creo que Rafael está allá sentado, ni me escucha Rafael de allá. Estoy mirando así como a la vista, así, quién es el más experiente, para no decirle el más viejo. Pero está en Tejal y Rafael, entre uno de los dos está. Pero me gustaría preguntarle a alguno de los dos si alguna vez, por la vida excelente que ustedes vivieron en Cristo, llegó alguien que se hizo amigo de ustedes y les dijo, me encanta lo que haces, ¿cómo puedo ser cristiano? Porque a mí no me ha pasado. Y creo que eso no pasa. Siempre tenemos que hablar, siempre tenemos que explicar el Evangelio, siempre tenemos que explicar a la gente cuál es su condición. Las personas sin Cristo van al infierno. Y si se van a ir al infierno y lo conocen a usted, que se vayan al infierno predicados, hermano. Que se vayan sabiendo que Cristo vino, murió y resucitó para que todos los que en Él creen tengan vida eterna. No sea cosa que, ¿sabe qué? Que algunos de los que Dios ha puesto en su camino partan de esta tierra sin escuchar el mensaje del Evangelio. Hermano, hay una persona sola a la cual nosotros tenemos que agradar, y es a Dios. Es mejor estar bien con Dios y mal con el resto del mundo, que estar bien con el resto del mundo y mal con el Señor. El versículo 14 dice que Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de los judíos y de los gentiles. De ambos pueblos hizo uno. Él trajo la paz con su obra en la cruz, derribando la pared intermedia de separación. En Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil, no hay hombre, no hay varón, no hay mujer, somos todo uno en Cristo. Los gentiles antes estaban lejos, como les dijo al principio, pero ahora los ha acercado. Ya no existe una división entre el judío y el gentil. Es más, desde el año 70, desde que se quemaron Jerusalén y se quemaron todos los rollos y se quemaron las genealogías y las cronologías, ya no hay un verdadero sistema religioso en Israel. Ya no se sabe quiénes son los levitas, ya no se sabe quiénes son los sacerdotes. De la misma manera, el cristiano, el gentil que viene a Cristo, ya no es lo que era antes, ya no es un pagano. Ahora es otra criatura, hace todo uno. Para los que están en Cristo, la única identidad que importa es la identidad en Él. ¿Por qué es importante esto de que todo hizo un solo pueblo? Hermano, hay solamente un cristianismo. La gente que dice que es cristiana, pero no sigue lo que Cristo dice, no son cristianos. Porque hay gente que cree en Cristo, pero no es cristiana. Porque creer en Cristo, o tener fe en Cristo, que es equivalente, es creer en todo lo que Él hizo. Y cuando una persona cree en todo lo que Él hizo, va a actuar como Dios quiere que actúe. No siempre perfectamente, ¿verdad? Porque perfecto solo el Señor. Pero vamos a poder ver un patrón de vida que claramente denota que ha sido transformado.
No hay cristianos judíos, no hay cristianos gentiles, hay solamente cristianos. Es un único porque Él hizo un solo pueblo. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y no importa la denominación, no importa si es una iglesia en la cual Cristo es la cabeza y el Evangelio se predica, no importa que estemos acá, que estemos hermanos en la China, que estemos hermanos en África, es una sola iglesia. ¿Ve por qué? La unidad la produce el Señor y nosotros solamente tenemos que mantenerla. Hace unos años atrás, no me acuerdo ni cómo llegué ahí, pero era una reunión de varios pastores de diferentes países. Y había uno de Rusia, o de Yugoslavia, y vio que esa gente habla. Yo no sabía si me estaba gritando o si me estaban dando la bienvenida cuando empezó el servicio. Y había algunos latinoamericanos, y cantamos Cuán grande es Él. Entonces escuchamos cantar Cuán grande es Él y cantaron algunas estrofas en estos rusos, yugoslavos, y de verdad yo no sé qué grande era el Señor, pero se escuchaba así. Cantamos nosotros en español y después no me voy a olvidar más. Había unos africanos, si les digo de qué país eran, de por ahí, de África. Ay, hermano, cuando empezaron a cantar Cuán grande es Él. No tengo idea qué decían las palabras, yo entendía la música, ¿no? Pero a uno se le ponían las piel de gallina y que seguro estos negritos el Señor los va a tener para dirigir el servicio de adoración allá arriba. Pero entró esa comunión y hablando con gente con acento, y uno dice, eso es como que la iglesia es. La iglesia es una independiente del lugar donde se congregue, porque la iglesia es el conjunto de personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Algún día dice que en el cielo va a haber gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Porque no tenemos que esperar a llegar al cielo para que haya unidad en la iglesia. La iglesia tiene que ser una, es un solo Señor, tiene una sola iglesia, la iglesia verdadera es una, la iglesia de Cristo. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque hay lugares donde dicen iglesia tanto, pero en realidad no son iglesias. Entonces yo le digo mi definición de iglesia. Mi definición de iglesia es un lugar donde se congregan personas nacidas de nuevo, que aman la Escritura, que quieren estudiarla y que quieren vivir de acuerdo a lo que Dios dejó en su palabra. Que no están enfatizados en diferentes aspectos, ¿verdad?, del servicio, de la adoración, del dar, de los milagros. No, hay que tener mucho cuidado. Pero independiente de eso, la iglesia sigue siendo una y es espiritual. Ahora mire qué interesante lo que dice, porque dice, derribando la pared intermedia que había. Entonces dice que de los dos pueblos hizo uno. No sé cuántos han estudiado el templo, deberíamos volver a hacerlo, lo hicimos hace unos años. Entonces en el templo había una parte, ¿verdad?, que era el patio o el atrio de los gentiles, donde solamente los gentiles podían llegar ahí, ¿verdad? Y si cruzaban para el otro lado, hasta podían llegar a perder su vida, porque no estaban aptos para entrar. De hecho es bien interesante, porque en el patio de los gentiles es cuando Cristo tiró las mesas, ¿verdad? Los judíos no iban a contaminar la parte de ellos del templo, ¿verdad? Era donde estaban los gentiles que iban a vender, iban a hacer negocio. Era tanto que un gentil no podía pasar, ¿verdad?, de un lado a otro, que en Hechos capítulo 21 vemos que la gente que quería poner en mal a Pablo lo acusaron de llevar a Trófimo, un gentil, adentro de la parte del templo donde no debería estar. Ahora, qué interesante, cómo nosotros cambiamos todo lo que el Señor hace, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que fue el propósito del patio o el atrio de los gentiles dentro del templo donde se adoraba al Dios verdadero? Ya vimos en la semana pasada que Dios quería que Israel fuera ¿qué? Que fuera luz a las naciones. Ese lugar era el lugar donde tenían que llegar los que no habían nacido de la descendencia de Abraham, que no eran judíos de nacimiento, pero que se querían acercar a adorar, a tener una relación verdadera con Dios. Pero lo usaron como excusa, lo usaron como ponerlo a un lugar. El patio de los gentiles era un lugar de evangelización. Era donde los que no habían nacido de la descendencia de Abraham podían acercarse y podían llegar a la presencia del Señor. Yo estoy seguro que en la ley en ningún lado tiene que haber estado esa prescripción de que un gentil no pudiera llegar a ofrecer sacrificio a Dios. Pero eso era lo que tenía. Y miren un poquito más adelante, en el versículo 15, nos dice, aboliendo en su carne
estoy en Efesios, perdón, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. A los que les gusta marcar, la palabra paz aparece 3 veces, así que tiene importancia dentro de lo que la unión en la iglesia, ¿verdad?, produce. Pero dice que acá, aboliendo las enemistades de la ley. La barrera más grande que existía en aquellos tiempos entre los judíos y los gentiles era la ley ceremonial. Como dice Pablo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Los judíos tenían que celebrar la fiesta, tenían que mantener un cierto ritual, tenían que hacer sacrificios, tenían cosas que podían hacer, que podían comer, otras que no podían comer, tenían que purificarse, tenían una manera determinada para acercarse al Señor. Eran todos mandamientos externos y que los distinguían del resto de las naciones. Pero cuando Cristo vino, Él abolió la ley. Algunos ya están preguntando, no, pastor, pero si abolió la ley, ¿qué pasó con los 10 mandamientos? ¿No tengo que respetar más los 10 mandamientos? Por supuesto que sí. La obra de Cristo, abolir las enemistades, la separación, lo que Él cumplió, porque Él no dijo, yo no vine a abolir, vine a cumplir. Lo que Él cumplió fue la ley ceremonial. Ya no es más necesario tener un sistema determinado para acercarse a Dios a ofrecer sacrificio, porque Cristo se ofreció, como dice el escritor de Hebreo, una vez y para siempre. El justo por los injustos. Con un sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. Cristo cumplió, abolió esta causa de división, esta ley ceremonial. Pero la ley moral de Dios, expresada en el Decálogo, no fue abolida. Y es más, los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? Le preguntaron al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el que se decae toda la ley, dice Cristo. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque Cristo, al abolir, al quitar eso, ya no es necesario, hermanos, para nosotros guardar la ley. ¿Verdad? Hace años tuvimos una hermana que quería celebrar la Pascua. No, pastor, tenemos que celebrar la Pascua. Yo dije, hermano, si hay una cantidad de judíos mesiánicos que la celebran, vaya y celebre. ¿Está mal celebrar la Pascua? No, quizá algún día lo podamos hacer acá. Yo creo que es hermoso venir una tarde, un sábado, tener una mesa preparada con la Pascua, ¿verdad?, de los judíos y empezar a enseñar. No tengo tiempo para entrar en esa hora, pero cada elemento de la Pascua apunta a Cristo. Pero Cristo ya vino, Él ya fue sacrificado, dice Pablo en Corintios, Él es nuestra Pascua. No hay necesidad de seguirla guardando. Los creyentes, la iglesia, este cuerpo nuevo que Él creó de los dos uno, no está sujeto a guardar la ley ceremonial. Puede comer lo que quiera, mientras le caiga bien. Si le cae mal, no. Puede comer lo que quiera, ¿verdad? El sábado o el domingo puede hacer lo que quiera. No se prive de hacer cosas. Pero esa ley fue cumplida, fue abolida. Lo que no fue la ley moral. Y Pablo dice ahí, para crear en sí mismos de los dos, un solo y un nuevo hombre. Ahí Pablo usa esta palabra en griego, kainos, nuevo, que significa algo recién creado, algo totalmente nuevo. No se refiere a algo que recién se terminó. No es como que agarraron y en una planta, ¿verdad?, hicieron un auto ahí, lo armaron y hay un auto nuevo. No. Esta palabra lo que significa es algo totalmente nuevo de algo que no existía. Y eso es lo que Cristo hace. Él nos da paz, Él nos reconcilió, Él nos da paz. Y acá vemos que Él creó de los dos un nuevo cuerpo. Déjeme decir algo más. Antes de ir al versículo 16, vimos en el 14 y el 15 cómo es nuestra paz para con Dios. Pero haber quitado las enemistades, haber clavado en la cruz los decretos que estaban en nuestra contra, haber pagado, también nos dio paz con los demás. Podemos tener paz los unos con los otros. Podemos llevarnos bien en la iglesia independiente del país de que usted sea, ¿verdad? No tenemos ningún argentino, así que estamos bien. No, mentira. Va a venir un día un hermano argentino, no hay ningún argentino, ¿no? Si no, después se me enojan conmigo.
Yo miro así, trato de ver alguna nacionalidad que no hay para decirlo. Pero no, lo importante es que nos podemos llevar bien. Porque Dios, Cristo, es nuestra paz. Y cuando nosotros entendemos de que el bienestar de mi hermano es mi bienestar, que el bienestar de la familia de mi hermano es el bienestar de mi familia. ¿Sabe qué? Yo desde que tengo en este país me ha tocado siempre trabajar con iglesias americanas. Así que nos habíamos salido, pero ahora volvimos, entonces estoy con americanos. Entonces una cosa que yo aprendí trabajando con las iglesias americanas es que cuando a la iglesia americana le va bien, a nosotros los hispanos nos va bien. Y cuando a la iglesia americana le va mal, a nosotros los hispanos, no es que nos vaya mal, pero nos cuesta de repente un poquito más hacer la obra. Esto de la paz y lo que Dios nos da es exactamente lo mismo. Usted tiene que entender que cuando a usted, al hermano le va bien, a usted le va bien. ¿Se acuerda ese pasaje que dice que tenemos que alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran? A veces no hacemos un muy buen trabajo de eso. Porque a veces cuando a un hermano le va bien, ¿verdad? Se consigue un buen trabajo, se compra la casa, el primer pensamiento que sale en nuestra algo está haciendo. En vez de no, nos gozamos, nos alegramos, qué bueno hermano que le fue bien. Y somos todos así, ¿o no? Me parece que el único pecador en esta iglesia es el pastor, ¿verdad? Ustedes son todos santos. Pero la verdad es esa. Cuando a la persona que tenemos al lado le va bien, a nosotros nos va a ir bien también. Hermano, no hay cosa más poderosa que una iglesia gozosa, una iglesia con alegría, una iglesia en que los hermanos tienen paz, en que los hermanos se llevan, ojo, antes que me olvide, paz no es ¿qué? La ausencia de ¿qué? De conflicto, de guerra. No, no es. O sea, no es. Puede haber paz, pero los conflictos pueden seguir. Y al final, yo lo dije hace un par de semanas y alguien me dijo que, pastor, ¿cómo va a decir eso? Así que lo voy a repetir. A mí me encanta el conflicto en la iglesia, porque el conflicto nos ayuda a crecer. El conflicto nos ayuda a generar carácter. El conflicto no resuelto es malo. El conflicto es una oportunidad. El conflicto, el problema, la dificultad es lo que usa Dios para acercarte más a Él. Y acá en estos versículos vimos que Cristo, Él es nuestra paz, que esa paz nos permite tener paz con Dios, que ya no está en guerra con nosotros, y paz con los demás. Dice que nos reconcilió. En el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, otra vez en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El término reconciliar alude a la idea de pasar, mire qué interesante, la palabra es apocalazo, que significa pasar de la enemistad total a la amistad total. Yo hoy lo vi esta mañana sí, pero el Señor me mostró una figura así clara de esto. Estaba yo limpiando unas cosas así y estaba Matías jugando con Samuel. Y en un momento, no sé qué estaban jugando, y en un momento fue una batalla campal, los dos gritando. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Hay un par de gritos del papá y se acumuló. Se fue. La cuestión fue que me di media vuelta así y volví y los dos abrazados así mirando la tele y digo, pero ustedes no se estaban peleando recién. Y yo digo, esto es lo que significa. Significa, ¿verdad?, que pasamos de un odio total a una unión total. Pasa de un tema hostil a la amistad. A veces hay gente que es así, ¿verdad? A veces dice que se pasa del amor al odio en un segundo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá de la reconciliación con Dios. Pasamos de estar totalmente alejados, de estar en guerra, a ahora estar bien con el Señor. Imagínense que si nosotros no podemos reconciliarnos por nuestros propios medios con la gente que tenemos al lado, cuánto menos podamos hacerlo con Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora ahora las cosas pasadas, ahora estamos escondidos en Cristo, dice Pablo en Colosenses. Ahora cuando Cristo lo mira a usted, cuando Dios lo mira a usted, no ve lo malo que es.
Ve la imagen de su Hijo porque usted está en Cristo. Entonces Pablo nos dice que fuimos reconciliados con Él. Y nos dice cómo, ¿verdad? Y nos dice que fuimos reconciliados mediante la cruz. Ay, hermano, una cosa que extraño, acá tenemos una cruz muy chiquitita, voy a traer la que tengo. Porque por años, no sé, era como que le daba una seguridad al pastor que tenía la sombra de la cruz acá atrás. Ahora tenga todas las cruces que quiera en su casa. Sola, ¿verdad? No vaya a poner a nadie porque hay uno que está colgado en la cruz por ahí que ya se bajó. Y está en la presencia del Señor y está intercediendo por nosotros. Pero la cruz, ese símbolo de muerte, de la peor muerte que pueda existir, para nosotros es un símbolo de esperanza. Porque la cruz está vacía. Porque el Señor ya no está más allí. La cruz para nosotros significa y marca el triunfo final de Cristo. Y vamos a poner, ahora ya se va a poner en campaña, no sé quién tiene la cruz de nosotros, tenemos una cruz, la vamos a traer y la vamos a poner ahí. Y de verdad que, no sé si Caballero le decían los futbolistas, verdad que tenían una tradición antes de jugar. Pero a mí me encanta ver cruces en la iglesia. Porque tenemos que mirar y recordar, y una cruz no son dos palos así. Una cruz es el símbolo del lugar de donde nuestra verdadera vida comenzó. La cruz es donde que Cristo permitió, hizo posible que nos reconciliáramos con Dios. La cruz es el lugar donde recibimos vida. La cruz es el lugar donde tenemos paz. La cruz es el lugar que Cristo usó para acercarnos a Dios. El 17 nos dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Otra vez les está hablando las nuevas de paz. Las nuevas de paz es el Evangelio. La idea de paz acá, la relación entre el hombre, entre el gentil y el judío y Dios y entre ambos, fue hecha posible por el sacrificio, dijimos, voluntario de Cristo. De lejos pasan a estar cerca. Aquí el énfasis general es de la paz entre Dios y el hombre. Esta paz, ¿verdad?, que nos da esta reconciliación, nos da la seguridad de que a su debido tiempo la culpa total de la ley en la muerte de Cristo y en la cruz fue quitada por nosotros. Él vino, dice, a proclamar esta paz. ¿Y qué es proclamar la paz? Mire qué palabra interesante. Vino y anunció las buenas nuevas. Aquellos que llevan tiempo en la iglesia. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Uy, están todos dormidos. Parece que el clima me los durmió. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, el Evangelion es la palabra ahí en griego. Hay que ponerse un chicle para hablar griego y nadie sabe, ¿verdad? Pero son las buenas nuevas. Él vino a anunciar las buenas nuevas. Y si Él vino a anunciar las buenas nuevas, déjeme otra vez enfatizar en esto. ¿Quiénes son los que tienen que estar anunciando constantemente las buenas nuevas hoy? Nosotros. No quiero poner en vergüenza a nadie, pero ¿cuándo fue la última vez que usted le habló las buenas nuevas a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró y tuvo una conversación a propósito? No es que salimos a comer y justo me preguntó de la iglesia, justo... No. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró así y lo miró así como una víctima? Así? Al pastor le gusta cazar, ¿verdad? Entonces cuando uno está cazando y tiene la mira así, pasa caminando y lo va siguiendo así, lo va siguiendo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo alguien en la mira? Que oró por esa persona, que le pidió al Señor que abriera una puerta para predicar el Evangelio. Y después que el Señor abrió la puerta, tuvo la valentía de entrar por esa puerta y hablarle las buenas nuevas. Las buenas nuevas no es solo la parte mala, ¿verdad? Claro que cuando la gente entiende las malas nuevas son mucho más aceptables las buenas nuevas. Las malas nuevas es que esa persona, sin Cristo, va al infierno. Las buenas nuevas es que esa persona con Cristo se acercó a Dios, tiene paz con Dios y los demás y ha sido reconciliado. Y ese es nuestro trabajo. Hermano, ¿sabe por qué las iglesias no se llenan con más gente? Porque no tenemos suficientes servicios online. Porque no tenemos suficiente marketing. Porque no tenemos mejor sonido o mejor predicador. ¿Por qué las iglesias no se llenan? Porque nosotros no hablamos.
Porque nosotros no llevamos personas a Cristo. A mí me encanta cuando hay gente que de repente viene con alguien de visita, ¿no? Entonces viene con, no, pastor, mire que invité a mi vecina. Y yo digo, qué bueno, ¿qué quiere que le predique a la vecina? No. Bien, vino a la iglesia, predicamos la palabra, buenísimo. Pero ¿sabe de quién es la responsabilidad de ir y sentarse con esa vecina y decirle, oye, ¿conoces a Cristo? Oye, ¿conoces tú el Evangelio? ¿Y sabe qué? Mi experiencia es que cuando predicamos el Evangelio somos rechazados la mayoría de las veces, ¿o no? Bueno, no debe sorprendernos, ¿se acuerda la parábola del sembrador? Que dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Cuántos terrenos había? 4. De los 4 terrenos, ¿cuántos dieron fruto y sobrevivieron? 1. Y del que dio fruto, ni siquiera dio fruto a la totalidad, el 30, el 60 y el 100%, ¿verdad? Entonces quiere decir, así si hacemos como matemáticamente, así, ¿verdad? Que de cada 4 veces que le hablamos, capaz que 1, ¿verdad? Realmente cae en una buena semilla. Y todavía esa, capaz que cae en una buena semilla, capaz que nos toca la que da menos fruto y no va a dar fruto de acá hasta 30 años, nosotros ya estamos muertos ni nos enteramos. Pero no importa, porque por lo menos hablamos. Y yo les quiero decir algo, y soy bien sincero a nuestro hermano como su pastor, Mire que tiene que haber una carga en su corazón para hablar el Evangelio. Las cosas no pasan por casualidad. No es que usted va a estar con, justo saqué una tarjeta, toma. No, uno tiene que ser proactivo, tiene que buscar. Yo siempre les cuento y lo van a conocer. La mayoría de nuestros hermanos que venían en la otra iglesia lo conocen. Andrés, misionero amigo mío, el pelado le digo yo cariñosamente, que es un misionero, fue el que me llevó a Cristo. Yo conocí a Cristo con él me discipuló. Nosotros íbamos al supermercado y yo no sé cómo hacía, pero mientras que él ponía la bolsa, hasta que sacaba, hasta que terminaba de pagar, ya le había sacado el nombre a la muchacha, le había preguntado si era casada, cuántos niños tenía, le había dicho de la iglesia y había invitado a los muchachos del grupo joven. Era como así, ese es el mejor misionero que hay que traerlo acá, aparte es barato, come 2 o 3 tacos al día, yo dije, yo lo voy a traer acá y lo soltamos por acá en el barrio, no, así, que él haga sus cosas. Pero es esa gente que tiene una pasión para predicar el Evangelio. ¿Y por qué nosotros no? Porque ese fuego adentro nuestro no nos arde para predicar las buenas nuevas. ¿Sabe que el estudio y el aprendizaje de la palabra lo tienen que llevar a que usted tenga un hambre y un fuego por evangelizar? En la maestría el año pasado tuve una clase, creo que era Teología 2, Teología 3, que la daba Edgar Aponte, un hermano de República Dominicana, que es súper divertido porque él era de República Dominicana y no sé, uno de los de la gente de República Dominicana tienen un acento especial. Entonces, no está hoy con nosotros, pero Martín, el esposo de Angélica, la hermana que nos ayuda en la escuela dominical, ¿verdad? Él es de República Dominicana. Entonces, claro, la clase de la maestría era online, había gente y todo el mundo quejándose que no le entendían nada al profesor. Y yo conocí a Martín hace 10 años, yo entendí todo. Estaba feliz. Pero el profesor dijo algo al principio, dijo, primera clase, déjeme decirle algo. Si usted aprende toda la doctrina de Cristo y del hombre, pero esto no lo transforma en un mejor evangelizador, perdió esta clase. Porque el conocimiento, la teología te tiene que llevar a actuar. La Biblia no es algo frío, la teología no es algo de conocimiento, es algo que tiene que mover nuestro interior. Hermano, cuando leemos este texto, cuando pasamos el tiempo de estudiarlo versículo por versículo y vemos que Dios nos acercó a Él cuando estábamos lejos, que nos dio paz, que nos reconcilió, que de total enemistad ahora somos parte de su familia. Ahora vamos a ver que nos dio acceso también. ¿Cómo esas cosas no van a movernos a nosotros a contar las buenas nuevas del Evangelio? Cristo vino entonces a proclamar esa paz. Lo último que tengo esta tarde. El versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es solamente a través de Cristo, solamente por Él, y como vimos en el versículo 3, en el derramamiento de su sangre, en el sacrificio de su carne, en el versículo 15, en la maldición que Él llevó en la cruz, en el versículo 16, que fue hecho posible y real el acceso al Padre.
No hay otro camino. No es como Siri. Siri, llévame por otro lado. Y ahí te lleva y se esquiva el coso. No, no le creas, Siri. Hoy me paseo por todo el mundo, por todos lados para llegar donde tenía que llegar. Siri miente. Pero no hay atajos. Para llegar al Padre hay solamente un camino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo, esta unión que produce en la iglesia, nos da acceso directo al Padre. ¡Qué bendición! Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en los yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Dicen que en la antigüedad, donde estaban los pastores, ¿verdad? Hacían un cerco así para que el animal no escapara. Y el pastor se sentaba en el espacio que quedaba abierto y él era la puerta. Y si algún animal feroz quería entrar a atacar las ovejas, tenía que pasar por encima de él. Eso es lo que Cristo dice. Él es la puerta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y en ningún otro, dice Lucas en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Atención, por quien también, versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Entiende por qué la iglesia es una? Porque la iglesia es un pueblo especial. Es un pueblo que Dios combinó de gente, reconcilió con el mismo gente que estaba alejada y los hizo uno. ¿Verdad? Que ahora tienen paz con Él. Que ya no están más lejos, que están cerca, que tienen un acceso directo a Él. ¿Sabe qué, hermano? Como muchos de nosotros, a mí me tocó tomar la primera comunión, ¿verdad? Yo tomé la primera comunión, confirmación, todo, no sé, me querían hacer cura, yo creo. Porque era lo que se acostumbraba, a nosotros no llevaba. ¿Verdad? Pero hay algo que desde chiquito yo tenía el problema, no me querían mucho porque yo era preguntón. Y siempre pregunté. Y nunca entendí cómo puede ser que yo tenga que contarle mis pecados a otra persona que es igual de pecadora que yo. Y le estoy hablando, y eso que es chiquitito. Y yo, para la primera comunión te hacen confesar. Menos mal que no le conté todo al cura, si no, no me hubieran dejado ni hacer la primera comunión. Pero hermano, ¿usted entiende esto? Que lo que enseña la iglesia, la falsa iglesia católica apostólica romana, porque no son una iglesia, vamos a empezar por ahí, es burocracia. Porque si yo quiero hablar con Dios, tengo que contarle a la monja, al monaguillo, al cura, al obispo, al arzobispo, al papa, y ahí recién capaz que llego a... No, hermano, no. Ahora usted tiene acceso directo a Dios. ¿Sabe qué tan lejos está Dios de usted ahora? A una palabra de distancia. Yo no sé si le ha pasado, pero yo creo que la oración más efectiva es la más corta. Es esa que sale del corazón. Es esa que sale espontánea, si podemos llamarle oración efectiva. Déjenme contarles cómo el Señor salvó a su pastor por una segunda vez. Yo ya había recibido a Cristo año 2006. Y me iba a bautizar, creo que era como el 18 de diciembre. Era mi cumpleaños el 14. Andrés, mi amigo le encantaba pescar. Entonces una vez habíamos ido a pescar en un río en Chile. Uno va con un bote y va pescando y el del bote para y uno pesca y a la mitad para. Es precioso. Entonces él se compró un bote. Pero claro, los botes de madera gigantescos. Él se compró uno que era de aluminio. Uno lo soplaba así y se caía. Entonces salimos de la casa y él enganchó, no me olvido más, salimos de la casa y la esposa venía con nosotros. Yo comencé, no, vamos, que vamos a estar ahí en el río y todo lo pasamos bien. Entonces salimos y él conectó mal el bote, no me olvido más. Entonces vamos manejando la camioneta y el bote pasa por acá. Esa era la primera señal que el Señor nos estaba dando, que no nos metieran.
hagamos el coso, vamos de vuelta. Bueno, llegamos al río, apenas nos metimos en el río, hermano, yo sabía que estábamos en problema. El barco se empezó a mover. Y él recién, me acuerdo, había comprado un motor. En un momento el barco se da vuelta así y nos quedamos y anduve como 20 minutos así abrazados del coso. Llegamos a una parte llanita y había otro muchacho, Alejandro, se queda en el medio y yo digo, no, pelado, ¿cómo vamos a dejar ir el bote? Y ya me fui con el bote, ¿no? Y nos fuimos los dos con el bote. Me acuerdo que a los que saben que al pastor le gusta tomar mate, ¿verdad? Yo tomaba mi matera, ese vasito de cuero, entonces se me sale la matera adelante y yo como buen uruguayo ni lo pensé. Muerto, pero con el mate. Voy, agarro, nado los 10 metros, me pongo el mate y cuando miro el barco venía por allá atrás, contracorriente. Un aporte da así una vuelta al río y el barco entra así, hermano. Yo quedé abajo, sentí mi cabeza que se golpeó contra el coso y sentía la fuerza del agua que me empujaba y y yo me dejé ir. En ese momento yo dije, Señor, sálvame. Cerré los ojos, abrí los ojos y aparecí como a 50 metros de donde estaba el coso. Lo cómico, que ya no alcancé ni a recuperarme y salgo así y lo primero que veo es una zapatilla negra así, que era la que usaba Andrés. Y digo, sonó el pelado. Y empiezo a escuchar, Gustavo, Gustavo. Ya. Mire esto, salimos nadando, llegamos a una tierra ahí, cruzamos otro brazo del río, salimos a una pared de coligüe, que eran unos metros de caña así, y salimos enfrente a una casa. Y esa era la única casa que había 10 kilómetros para este lado, 10 kilómetros para el otro. Hermano, Dios escucha sus oraciones. Dios escucha su oración en el momento más desesperado. Además está decirle que después me decían, Moisés, rescatados de las aguas. Porque lo cómico, por decirlo de alguna manera, es que al otro día nunca apareció el bote. Y fuimos al siguiente día con los bomberos a recuperar el bote y el bote estaba en el mismo lugar, porque la corriente lo había mantenido contra ese lugar. Y los bomberos te preguntaban, ¿pero cómo saliste de abajo del bote? No sé. El Señor me sacó. ¿Sabe qué? Qué lindo es poder recordar que tengo acceso directo a Dios. Que no necesito que el pastor ore por mí, aunque me encanta orar por usted. Que no necesito que tengamos una reunión de oración, porque el Señor está ahí y que usted tiene acceso directo. Dice pues entonces que esto que Pablo nos está diciendo, con esto vamos a redondear la tarde. ¿Cómo está Marcelo? La tarde, Marcelo, la tarde. 4 veces dijiste la mañana, ya no damos más de mañana, es la tarde. No, si cuesta, hay que mentalizarse. Este pasaje, déjeme resumírselo así de forma corta porque quiero que entendamos. Este pasaje está aquí en la Escritura para que entendamos la unidad que existe en la iglesia. Lo que Dios hizo trayendo personas de diferentes países, de diferentes culturas, a su iglesia. Que la iglesia es una. Que el estar en Cristo significa que estamos cerca de Dios. Que ahora podemos disfrutar de las promesas y de las bendiciones que están para sus hijos en la palabra. De que ahora tenemos paz con Él, que no tenemos que tener miedo de las consecuencias. Y que esa paz, porque la barrera del pecado, ¿verdad?, fue tirada, me permite tener paz con los demás. Y que la única manera en que la iglesia vamos a tener una paz práctica es si vivimos vidas santas. Nos reconcilió, nos pasó de enemigos a amigos. Y nos dio acceso directo al trono. Déjenme leer Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío, ni griego, ni uruguayo, ni costarricense, ni hondureño. No hay esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere, hermanos, y quiero que tengamos esta cosa clara, es que la iglesia ya es una, independiente de dónde usted venga, cómo usted hable y cuánto tiempo lleva en el Señor, somos uno. Y que nuestro trabajo es luchar para mantener algo que ya existe. Y lo vamos a ver al continuar la carta, porque Pablo nos va a mostrar que ya tenemos todas las herramientas necesarias para evitar que falte unión en la iglesia. Y no debe haber, creo yo, una cosa más dolorosa para el Señor que haya división en su propio cuerpo. Aquellos que han tenido la
la mala experiencia de estar en una división de una congregación, donde obviamente los egos pueden mucho más que la palabra, porque miramos la Escritura y es como tenemos que ponernos de acuerdo. No hay opción, porque ya somos uno. Porque una diferencia de opinión en la música, en la pintura, en los bancos, en el estilo, no puede hacer la diferencia entre nosotros. Pero aquellos que han tenido, ¿verdad?, la mala fortuna o quizá la mala experiencia de pasar por una división de una iglesia, ¿verdad?, deben saber lo que debe doler en el corazón del Señor. Yo morí por ustedes. Yo di mi vida por ustedes. Yo derramé mi sangre para que ustedes sean uno como yo soy uno con el Padre. Yo morí en esa cruz para acercarlos a Dios. Yo abolí la ley de los mandamientos y las ordenanzas, tiré la pared divisoria para que ustedes sean uno. Y si me preguntan por qué, el segundo motivo, por qué las iglesias no crecen y cuando digo crecer no es número, mire que crecer en número es fácil. Mire que si pescamos en otra pecera o dejamos entrar a cualquiera llena una iglesia. Estoy hablando de crecer cuando las personas conocen al Señor, cuando hay personas que no caminaban con Cristo y que Dios las salva y las transforma, que entre paréntesis es lo mejor que le puede pasar a una iglesia. Cuando entra esa gente que se quiere comer todo para el Señor, que recién recibe a Cristo y son como el arroz, acompañan a todos. Los llamo a las 4 de la mañana, sí, pastor, estoy ahí. Y están en la puerta y quieren leer la Biblia adelante y quieren enseñar y quieren ayudar en los niños. Eso es lo mejor que le puede pasar a una iglesia. Pero eso no pasa, número 1, porque no hablamos. Y número 2, porque a veces no hay unión. O la unión es de la boca para afuera. La verdadera unión en la iglesia a veces significa que tengo que hacer cosas que no me gustan. De hecho, si quieren saber mi experiencia como pastor, en la iglesia casi siempre me toca hacer lo que no me gusta y lo que no quiero. Salvo acá adelante, que acá adelante predico y esto me encanta. A veces hacer otras cosas no me gusta tanto, pero a veces hay que hacerlo. Y a veces tiene que hacer cosas que a usted le desagradan, ¿verdad?, para que el cuerpo esté bien. Ahora pensaba en las hermanas que tenemos en la clase de la escuela dominical, ¿verdad? Van pensando, vamos a tener que sacar más maestros, porque no es justo que las hermanas estén con nuestros salvajes, digo, con nuestros hijos allá, ¿verdad?, en tratando de enseñarles la Biblia, y que nosotros acá disfrutando la palabra del Señor, no. Yo le doy gracias al Señor por todas las hermanas que se toman su tiempo y van y cuidan a los otros salvajes del otro lado, ¿verdad?, a los otros que están los niños. Pero necesitamos más maestros de ese lugar, porque también es justo que las hermanas participen con nosotros acá. A veces me va a tocar hacer cosas que no quiero en pos de la unidad. Pero cuando entiendo, ¿verdad?, le quiere que les cuente uno, yo soy terriblemente malo con las herramientas. Acá en Estados Unidos no me creen, porque creen que todos los hispanos nos dan 2 maderas y construimos un edificio. No, el pastor no. A mí me dan un martillo y un clavo y saca corriendo porque de repente lo clava usted contra la pared, porque soy un desastre. Pero cuando nos toca algo acá, yo trato de venir y trato de acompañar. Y no me gusta. Y de hecho, hermano, para que ustedes sepan, los hermanos que hacen construcción acá le hacen bullying a su pastor. Cuando vinimos a hacer el techo, se rieron de mí. Me dieron una máquina así, me marcaban donde tenía que poner el clavo, yo lo ponía y me decían que estaba mal. Sí, ríete no vas, Marcelo, vas a ser el primero en disciplina con Renzo y José. Pero hay veces hay que hacer cosas, y lo dije como chiste, hay cosas que no nos gustan, o cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. A veces nos va a tocar venir un día que no queremos venir a la iglesia. A veces nos va a tocar hacer cosas que no nos sentimos aptos para hacer. Bienvenido al club. Llevo 16 años de pastor y cada vez que me paro acá atrás, o cada domingo, digo, Señor, tenés que encontrar a otro. Porque uno se siente totalmente incapaz de hacer lo que el Señor le mandó. La unidad significa que luchar por esa unidad significa que voy a tener que dejar lo que a mí me gusta. Voy a tener que sacrificar cosas que de repente a mí me gustaría hacer. Ese es el secreto de la unidad de la iglesia. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos de que estamos todos juntos por un bien mayor, es mucho más fácil seguir adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Gracias por este texto, Señor, que nos lleva a recordar la unidad que tiene que existir en tu cuerpo.
la unidad que tiene que existir en tu iglesia, en la única iglesia verdadera. El grupo de personas que han sido salvos, que han depositado su fe en ti. Padre, gracias porque tú nos has acercado a ti. Gracias, Cristo, por tu obra en la cruz. Gracias por la paz que tú nos diste, que tú mismo, Señor, fuiste esa paz para con nosotros y que nos permite tener paz para con los demás. Gracias porque tú nos reconciliaste. Gracias porque de ser ajenos ahora somos parte de tu familia. Y gracias, mi Dios, porque ahora tenemos acceso directo a ti. Que lo único que necesito, Señor, para poder hablar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Creador del universo, es abrir mi boca y presentarme delante de ti. Y a veces ni eso, porque tú, Señor, sabes la palabra antes de que nosotros la digamos. Padre, queremos orar que estas verdades que aprendimos en tu palabra sean una realidad en nuestra iglesia. Queremos orar, Señor, que nos ayudes a luchar por la unidad, a que podamos vivir de esta manera, que estamos cerca, que tenemos paz, que fuimos reconciliados, que ahora tenemos acceso directo a ti. Oramos que tú puedas usar esta tu iglesia, tu congregación local, para poder predicar las buenas nuevas del Evangelio. Para que salgamos, Señor, de estas cuatro paredes con la convicción de que hay gente que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo. Y que si nosotros no hablamos, Señor, estamos perdiendo la oportunidad y la bendición de poder verte a ti trabajando. Porque así como transformaste nuestra alma, nos sacaste de una muerte eterna y nos llevaste a una vida eterna, es lo mismo que tú quieres hacer, Señor, con tantas personas que están aquí en este tiempo y en esta ciudad. Gracias por este servicio, Señor. Quédate ahora con nosotros mientras continuamos con la alabanza y la adoración. Y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús.